Todo se cumplirá en el tiempo y en el lugar exacto. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el principio de dolores. La Iglesia Misión Evangelística en Houston, Texas, presenta su programa La Biblia y el Tiempo, con el pastor Carlos Fuentes, donde se abordan los temas más cruciales del pasado, de hoy y del futuro a la luz de la palabra del Señor. Quédese en nuestra sintonía y aprendamos juntos de la palabra de Dios. Y ahora con ustedes, el pastor Carlos Fuentes. La Iglesia Misión Evangelística en Houston, Texas, le invita a sus diferentes servicios. Los días, miércoles, viernes y sábado, 7:30 de la noche. Y los domingos, a las 3:30 de la tarde. Le esperamos en la siguiente dirección: 7243 Bisonet Street, Houston, Texas, 77074. Para mayor información, llame al 832-964-7431. Pastor Carlos Fuentes y congregación le dicen desde ya, bienvenidos. Todo se cumplirá en el tiempo y en el lugar exacto. Porque se levantará nación contra nación. La Iglesia Misión Evangelística en Houston, Texas, le invita a sus diferentes servicios. Los días, miércoles, viernes y sábado, 7:30 de la noche. Y los domingos, a las 3:30 de la tarde. Le esperamos en la siguiente dirección: 7243 Bisonet Street, Houston, Texas, 77074. Para mayor información, llame al 832-964-7431. Pastor Carlos Fuentes y congregación le dicen desde ya, bienvenidos. Dios les bendiga, amados amigos, amados hermanos que en esta tarde nos sintonizan. Es un gran honor, un gran privilegio estar en estos medios una vez más. Le damos gracias al Señor, le damos la gloria y la honra al Señor que una vez más nos permite estar aquí en esta cabina. Estamos completamente en vivo desde las instalaciones de la Iglesia Misión Evangelística acá en Houston, Texas. Les saluda a su servidor, Pastor Carlos Fuentes, y bienvenidos una vez más a un programa de la Biblia y el Tiempo. La Biblia y el Tiempo. Este es el programa en el cual hemos estado trabajando, seguimos trabajando y seguiremos con la ayuda del Señor. Un programa donde queremos servir de alerta al pueblo del Señor. Queremos servir de alerta a este mundo y a nosotros mismos como ministerio, mirando los tiempos que vivimos como pueblo de Dios. Tenemos y debemos conocer el tiempo en el que vivimos. Por eso el Señor puso en nuestro corazón como ministerio poder lanzar este programa al mundo, porque estamos llegando a muchas naciones a través de internet y nuestro canal online, como también a través de las redes sociales, que pues es un medio que podemos utilizar sanamente para llevar el mensaje, las buenas nuevas de salvación a este mundo. Gracias al Señor que nos permite estos medios para poder cumplir así la misión que el Señor nos ha encomendado de llevar el Evangelio al mundo entero. Nuestro programa se enfoca en conocer las cosas que pasaron ayer, compararlas con lo que hoy vivimos para que estemos preparados para el futuro. La Biblia y el tiempo. Siempre lo digo que la palabra del Señor, la Biblia,
es el calendario del universo. Si el mundo, si la iglesia quiere conocer, darse cuenta los tiempos que estamos viviendo para poder prepararse, pues amigo, amado hermano, es la palabra de Dios, es la palabra del Señor quien nos enseña cómo comenzó el mundo, cómo está viviendo el mundo y cómo terminará el mundo. La Biblia nos enseña cómo Dios creó al mundo. La Biblia nos enseña cómo está viviendo el mundo ahorita y cómo terminará el mundo. Eso lo enseña la Biblia desde Génesis a Apocalipsis. La palabra del Señor es nuestra lámpara como cristianos, como hijos de Dios. La palabra del Señor es el mapa que nosotros debemos de estudiar y poner mucha atención como peregrinos que estamos en este mundo y vamos a un lugar que Dios nos ha prometido llevarnos al final. La palabra del Señor es la que nos enseña cómo el mundo ha venido, cómo el mundo comenzó, cómo el mundo ha venido desarrollándose, cómo está ahorita y cómo va a terminar. ¿Quiere saber usted cómo comenzó el mundo? No ignore, no se haga ateo, ignorante, no se haga, no cierre su sentido, su corazón a saber y a creer. Vaya a la Biblia, que de una manera tan maravillosa, la Biblia en el libro de Génesis nos dice cómo Dios creó el mundo y cómo que nos creó a nosotros y creó todo el universo. No existe ninguna madre naturaleza ni por el estilo como el mundo lo llama. Es Dios quien creó al mundo, es Dios quien creó toda la naturaleza y todo lo que existe, incluyéndonos a nosotros. También la Biblia nos enseña cómo va a terminar el mundo en el libro de Apocalipsis. Así es que la Biblia es un gran tesoro. El que no lo aproveche un día se lamentará. Vamos entrada una vez más a este programa, esperando que sea de bendición para sus vidas, y enviamos un saludo a todos nuestros televidentes acá en Houston, Texas, en Dallas, a través de Bienevisión, que está llevando este canal a Buenas Nuevas de Salvación a esta ciudad y a otras ciudades y hasta donde alcance esta señal. Saludamos a las personas de las redes sociales también. Les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo los que siguen estos programas. Espero que sean de bendición para sus vidas y edificación y consolación para sus vidas. También saludamos a las personas que nos están viendo en diferentes naciones a través de nuestro canal online, como también saludamos a los hermanos de Honduras, a los hermanos que nos sintonizan allá en Honduras, en la región de allá de departamento de la entrada, Copán, a través de Betel Televisión se llama el canal, allá con los hermanos de Honduras. Los saludamos a todos los hermanos hondureños que nos ven allá en esos departamentos de Copán. Les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo y esperando que este programa sea de bendición y edificación para su vida espiritual. Sabemos y el tiempo que estamos viviendo, sabemos lo que está pasando en nuestros países y me siento comprometido a llevar el evangelio también a mi tierra. Así es que les envío un gran saludo a todos los hermanos de Honduras. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo saludamos el ministerio del pastor Díaz, que está trabajando con este canal Betel. Los saludamos, amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos que estos programas y esta palabra sea de bendición para sus vidas. Estuvimos el martes pasado comenzando una serie más de lo que es el desorden espiritual en la iglesia, el desorden ministerial, mejor dicho, en la iglesia. Estábamos hablando de las personas que se han incrustado, se han infiltrado en la iglesia del Señor Jesucristo, personas con un corazón malo, con un corazón no arrepentido. La Biblia nos habla de este tiempo, que esto sucedió en los tiempos de la iglesia primitiva, en los tiempos que el apóstol Pablo fundó las iglesias, que fue un hombre que mayormente Dios lo usó para fundar las iglesias de todo Asia Menor, Grecia, Roma, y Judea, todo ese tipo de lugares donde el Señor levantó a este hombre y Dios lo usó para levantar las iglesias en esas regiones. Las iglesias también fueron dañadas por este tipo de personas que andaban desordenadamente entre las iglesias, confundieron a muchas iglesias. En este caso la iglesia de Tesalónica, fueron también a la iglesia de Galacia, la confundieron, también entraron en la iglesia de Colosas, también dañaron a la iglesia. Gracias a Dios que el Señor usó a este hombre para defender a capa y espada, si se puede decir así, la fe genuina de las iglesias, y les escribió para que se dieran cuenta que este tipo de personas eran falsas.
y dañaron mucho a la iglesia del Señor. La iglesia de Corinto también fue dañada por este tipo de personas. Sucedió en aquellos tiempos y nosotros por eso nos enfocamos en los tiempos del ayer para compararlo con lo que estamos viviendo en este tiempo. Hoy en este tiempo se vuelve a repetir la historia porque el diablo todavía está operando. Eso es lo que debemos de entender, que el diablo todavía está operando. El diablo envía personas a la iglesia, de afuera los envía. Debemos de entender que Satanás no se mete personalmente a las iglesias, sino que envía personas con corazones malos, con actitudes maliciosas, con propósitos diabólicos para perturbar, para corromper, para pervertir la iglesia, el evangelio, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Si pasó en los tiempos, escúcheme lo que le estoy diciendo, si pasó en los tiempos de aquellos hombres que ellos estaban con la iglesia, que podemos decir que era una gran bendición tener a un hombre como el apóstol Pablo, como un líder espiritual. Eso sería cuánto no nos gozaríamos tener en este tiempo nosotros, hombres como esos, que realmente daban su vida por la iglesia y por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sería una gran bendición. Bueno, pero ese tiempo ya pasó y ahora hay hombres, no vamos a decir que estamos del todo terminados o acabados. Hay hombres en este tiempo. ¿Por qué? Porque la iglesia todavía está de pie. La iglesia de Jesucristo todavía está de pie porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El tiempo de estos hombres pasó y quedó plasmado en la palabra del Señor para ejemplo, para bendición, para nosotros mismos. Estábamos comenzando el martes y comenzamos con segunda de Tesalonicenses, donde el apóstol Pablo le dice a los hermanos en el capítulo 3 de segunda de Tesalonicenses, escribiendo a la iglesia de Tesalónica. Pablo se había dado cuenta del tipo de actitudes en las que ciertas personas, incluso líderes, estaban en la iglesia de Tesalónica o se habían metido o levantado en la iglesia de Tesalónica. Eran gente desordenada. Y le escribe a la iglesia de esta manera, versículo 6 del capítulo 3 de segunda de Tesalonicenses. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, una ordenanza que venía de parte del Señor, con la autoridad del Señor, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. ¿Cuál era el tipo de desorden? Lo vimos el martes pasado y lo voy a hacer en una pequeña repaso de esto. El problema que había en Tesalónica es que habían hermanos desordenadamente que estaban viviendo con ese tipo de vida, que no querían trabajar. Ellos, según ellos, decían que Dios lo había llamado a tiempo completo. Otros que pensaban y decían que la iglesia tenía que mantenerlos porque eran julanos de tal. Otros porque sencillamente eran haraganes y no querían trabajar. Y hablamos que en el trasfondo de estos estudios, de que en Tesalónica como que había gente muy acostumbrada a vivir de los demás. Tenga cuidado con eso, y qué es lo que estamos viviendo en este tiempo. Gente que estaba acostumbrada a vivir de los demás, a valerse de la actitud débil y humilde de ciertos hermanos. Y Pablo dice, no, apártense de ese tipo de personas. Y cuando Pablo dice que se aparten, es que sencillamente estaban en la iglesia, tenían que reprenderlos, y si no se sujetaban, pues sencillamente no debían de admitirlos en la iglesia o en ningún privilegio de la iglesia. Pablo es muy claro y dice que la ordenanza no viene de él, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les mando que se aparten de este tipo de personas, porque nosotros les enseñamos, ellos no tienen excusa. No sé por qué están actuando así, porque cuando Pablo estuvo en Tesalónica, trabajó día y noche arduamente, con fatiga, para darles ejemplo a la iglesia, ya que como la iglesia estaba comenzando, tal vez no tenían muy establecida la doctrina de esto, de entender cómo funcionaba la iglesia, y Pablo no se valió de eso para exigir o para darse el derecho de que la iglesia lo mantuviera. En tal caso, Pablo le dio ejemplo a la iglesia de Tesalónica y trabajó cuando estuvo en medio de ellos, trabajó para poderse mantener y poder suplir las necesidades de los hermanos que estaban con él, con siervos, que eran hombres de Dios, que tenían derecho a que la iglesia lo mantuviera, pero tal vez la iglesia
comenzaba o era una iglesia humilde y tal vez no contaban con los medios, y Pablo, para no ser gravoso, para no ser una carga a la iglesia, a los hermanos, entonces les enseñó a trabajar, que cuando no hay medios hay que trabajar. Y de eso he comenzado estos estudios para que les sirvan de bendición a usted como iglesia, como consiervo en el Señor, a mí también que estoy trabajando también en el ministerio, a entender cuál es la actitud, cuál es el ejemplo que el Señor Jesucristo nos ha dado. La Biblia dice que siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos con su ejemplo. Fuésemos enriquecidos con su ejemplo. Nosotros tenemos un ejemplo tan maravilloso que es el ejemplo mismo de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice de esta manera en Filipenses capítulo 2:5, que haya en nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo Dios o siendo en forma de Dios, no escatimó, no se agarró, no se aferró a decir soy Dios, yo tengo derecho a todo esto y esto. No, sino que dice que estando en esa condición se humilló, estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo hasta la muerte. El Señor es el mejor ejemplo. Luego este hombre del cual estamos hablando, Pablo dice a sí mismo, imítenme a mí como yo imito a Cristo, porque él imitaba a Cristo. Fue un hombre que no se valió de nadie, no le robó a nadie, no manipuló a nadie, no se valió del derecho de apóstol que tenía, que la iglesia tenía el derecho de mantenerlo como un misionero que predicaba el evangelio, no predicaba una fábula, no predicaba una mentira. Tenía el derecho, número uno, como apóstol, de que la iglesia lo mantuviera, porque así dice la Biblia, que el que trabaja en el evangelio, que la iglesia tiene que mantenerlo. Y vamos a estar hablando de eso y vamos a hablar del abuso que hoy se ha hecho de este tipo de doctrina. Pablo tenía derecho como apóstol, tenía derecho como misionero a que los hermanos lo sostuvieran y le proveyeran los medios, no lujos, no, sino medios, como su alimentación, su ropa o el pasaje para moverse de ciudad en ciudad, que muchas veces lo hizo caminando grandes y largas distancias, millas, kilómetros, para no serle carga a los hermanos y darles ejemplo en todo. No porque no tenía derecho, él lo explica y lo vamos a ver más adelantito, que él tenía derecho a todo esto porque el Señor fue quien enseñó esta doctrina de poder sostener a los hombres que él ponía en la iglesia. Pero él le dio ejemplo a las iglesias para no serle gravoso y no servirles de piedra de tropiezo. Él tenía derecho como misionero, pero no lo usó. Tenía derecho como hombre de Dios, eficaz, de predicar la palabra como era. Él tenía todo derecho porque no predicaba una fábula, una mentira o un cuento, sino que predicaba la palabra del Señor y se movía. Nunca se estancó, nunca fue un haragán. Se movía de ciudad en ciudad. Y vemos el montón de iglesias que el Señor le permitió fundar y vemos el montón de ciudades, países, naciones, continentes donde el Señor lo llevó y terminó en Roma, donde dijo de esta manera: he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe. Nunca ensució su corazón, nunca predicó el evangelio por dinero, nunca permitió que la fe que había en él fuera usada para satisfacer sus deseos o sus caprichos o valerse de esto para manipular, para negociar con el evangelio. No, guardó la fe, algo que nos debía de servir ejemplo a nosotros en este tiempo, de guardar nuestra fe. El apóstol Pablo dice a Tito que le enseña a la gente a que sean limpios en la fe, limpios en la fe. Y cuando esto se dice limpio, es porque había gente que tenían una fe sucia, no porque la fe en sí misma es sucia, sino que la gente usa la fe para robar, para manipular, para despojar a la gente de sus bienes. Eso es lo que sucedió en tiempos del apóstol Pablo con gente que se levantó, falsantes, mayormente judíos, judaizantes, que le entraban a las iglesias y le exigían dinero a los gentiles por predicarles, por enseñarles. Y de hecho, aparte de eso, que le exigían dinero, los engañaban porque querían que los gentiles se sometieran a las rutinas de la ley, a los costumbres de los judíos, y eso perturbó la iglesia. Todo este montón de cosas que sería extenso hablar de todo lo que sucedió con la iglesia primitiva, pero usted lo puede estudiar en el libro de los Hechos y en las cartas del apóstol Pablo, de todas las cosas que sucedieron antes. Y es importante que en este tiempo nosotros las toquemos y nos demos cuenta el tiempo que estamos viviendo y podamos detectar, discernir quién es de Dios y quién no es de Dios. Así es que Pablo le dice a los hermanos: no tienen excusa, porque yo mismo con mi propio ejemplo les di ejemplo que trabajando me
me gané mi propio pan para no se le carga a ustedes. Entonces empezamos a hablar el próximo martes de los desórdenes que hoy hay en los supuestamente ministros y ministerios. Se ha usado los dones de una manera descontrolada. Gente que se llama a sí mismo, se nombra a sí mismo, se promueve a sí mismo, se establece a sí mismo, etcétera, etcétera. Y a sí mismo se sostienen, porque Dios no los mantiene, por supuesto. Y si ellos mismos se mantienen, pues tienen que robar. Porque cuando el hombre no trabaja y Dios no lo respalda en lo que hace, pues sencillamente va a tener que usar de sus propias habilidades. Y esas habilidades son pecaminosas. El apóstol Pablo habla, y como hablamos la vez pasada, en 1 Corintios, el capítulo 14, versículo 39 y 40, donde el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Corinto que está bien que desarrollen todos los dones que Dios le ha dado. Una iglesia que poseía dones, casi todos los dones del Espíritu. La iglesia de Corinto fue muy bendecida, pero mal usaron los dones. Hicieron un solo desorden con la forma hasta de seguir a los hombres y no seguir a Cristo. Comenzaron a hacerse sus propios líderes. Uno seguía a Pablo, otro a Pedro, otro a Apolos y otros a Cristo. Hicieron un solo desorden, malinterpretaron los dones, las lenguas, los dones de profecía. A unos les prohibían, otros lo aceptaban y hicieron un solo desorden. Pablo les dice que aquí y les pone el orden de los ministerios y de los dones en la iglesia. Y les dice sencillamente en esta palabra que quería darles, 1 Corintios 4:40, donde les dice: hágase todo decentemente y en orden. Hágase todo decentemente y en orden. Y es muy importante, mis amados hermanos, que en este tiempo nos demos cuenta qué tipo de ministerio camina decentemente y qué tipo de ministerio camina en orden. Son cosas que debemos de saber y escudriñarlas, porque estamos viviendo un tiempo de apostasía. Y escúcheme bien, antes de que se enoje, porque muchas personas se enojan con esto y nos tildan de que nosotros criticamos y condenamos. Mire, a mí no me interesa lo que usted piense, con tal de que yo predique la palabra. Mire, la Biblia fue desde que la iglesia comenzó. La iglesia ha sido atacada por gente que nos tildan de ladrones, de corruptos, de mentirosos, de vividores. Eso a mí no me preocupa, porque si al Señor Jesucristo lo crucificaron, ¿qué no harán con nosotros? Así es que a mí eso no me preocupa y no me importa cómo usted comente, si bien o mal, gloria a Dios. Si bien, gloria a Dios, y si mal, gloria a Dios, yo estoy haciendo mi trabajo. Así es que no me importa si aplaude o no aplaude. Yo tengo que predicar el evangelio. Estamos viendo un tiempo profético. El tiempo profético es que estamos viendo en el tiempo de apostasía. Y después que este tiempo se prolongue, usted sabe lo que sigue. Como iglesia de Jesucristo sabemos que lo que sigue después de esto es el rapto de la iglesia. Es lo que preside el rapto de la iglesia, es la apostasía. No es ningún acontecimiento catastrófico. No es ningún acontecimiento nuclear como la Tercera Guerra Mundial, que parece ser que ya va a comenzar. No es eso lo que preside el rapto. No es nada de eso. Lo que preside el rapto, que ya días comenzó, es, óigame bien, la apostasía. Ya días comenzó la apostasía. Pablo dice en segunda, aquí donde estoy leyendo, que no vendrá el Señor Jesucristo por su iglesia antes que se manifieste la apostasía. Y si estamos viviendo en apostasía, entonces significa que la venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca por su pueblo. Si es que abra los ojos, si usted es cristiano o no cristiano, para que se arrepienta. Cristo viene pronto por su iglesia. Y esto es importante denunciarlo, porque la Biblia me dice que lo haga. La Biblia dice que nos apartemos de los sinvergüenza. Hay que apartarnos. Los pastores estamos obligados a apartar a nuestra iglesia de malas compañías, a apartar a la iglesia de doctrina falsa. Los pastores tenemos que pelear, tenemos que defender a capa y espada, como se dice comúnmente hablando, a defender nuestra doctrina. El apóstol Judas nos dice que defendamos ardientemente nuestra fe, porque en medio de nosotros se han metido sinvergüenza, burladores, amadores de sí mismos, que han tomado la piedad como una fuente de ganancia y la libertad en Cristo como libertinaje. Este tiempo, ya días comenzó este tiempo, donde la gente ve el evangelio como una fuente de ganancia.
Unos dicen voy a ser pastor porque el pastor no trabaja y porque el pastor tiene buenas casas y porque el pastor tiene carros del año y porque el pastor anda bien vestido y porque el pastor tiene dinero. Me voy a ser pastor y piensan que esto es una diablura del diablo cuando no se dan cuenta que este es un llamado de Dios. La gente mirando esto, ¿en quién lo miran? En otros falsos que han tomado la piedad como fuente de ganancia. En otras palabras, predican por dinero, pastorean por dinero. Jesucristo les llamó asalariados y les llamó ladrones, les llamó cobardes, les llamó que cuando miran venir el problema salen corriendo porque sencillamente trabajan por salario. Si Jesucristo lo dijo, pues nosotros también tenemos que decirnos. Gente que predica solo porque le estén dando de comer. Pero otra cosa no le importa. No le importa cómo está la iglesia. No le importa cómo vive la iglesia. No le importa si la iglesia vive en santidad. No le importa si la iglesia obedece al Señor. Ellos lo que les importa es que la iglesia les estén sosteniendo. Pero ya no solamente el sustento. Ahora han exagerado. Ahora el pastor ya no solo es digno de su alimento como Jesucristo lo dijo, sino que es digno de sus millones, digno de su riqueza. Y vamos a ver lo que Jesucristo dijo en este punto. Pero antes quiero tocar lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 9 sobre los ministerios. Capítulo 9, versículo 13 de 1 Corintios. El apóstol Pablo habla sobre este tema. Del desorden, de la gente que estaba viviendo de la iglesia de una manera desordenada. Gente que ni Dios la había llamado. Gente que no tenían el don tal vez, sencillamente querían hacerle carga a la iglesia. Pablo dice, no, yo no les he enseñado eso. La iglesia no es para mantener holgazanes. La iglesia no es para mantener haraganes. Es cierto que en la iglesia se puede ayudar a las viudas. Y está ordenado que una persona, una anciana que es viuda, que no tiene nadie por ella, la iglesia tenemos que ayudarle y lo hacemos. O un niño huérfano que no tiene quien lo sostenga, la iglesia puede mantenerlo. Porque la Biblia lo ordena. Pero haraganes la iglesia no puede mantener. Gente que no quiere trabajar, sino que quiere que los hermanos lo mantengan. Voy con este tema. Pablo dice, hablando de derecho que tienen los siervos de Dios, porque fue una doctrina que Jesucristo lo ordenó. Pero quiero que quede claro este tema, que el hecho de que una iglesia sostenga al pastor, debemos de entender qué tipo de derecho es el que el pastor tiene, el que ministro tiene. Y ese es el tema que quiero desarrollar en este día. Pablo dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y los que sirven al altar, del altar participan, refiriéndose al Antiguo Testamento que era una ordenanza. Versículo 14 lo trae al Nuevo Testamento. Así también ordenó el Señor. El Señor. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga conmigo así, sino que prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Óigame bien. Y ay de mí, si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad lo hago, la comisión me ha sido encomendada. Así es que este hombre está hablando aquí del derecho que todo ministro del Señor, que Dios lo ha llamado, que Dios lo llama, no que se pone a sí mismo, sino que Dios lo llama. El Señor dice en su palabra que el que anuncia el Evangelio, que vive el Evangelio. Ahora esta palabra la han usado malmente, de una forma equivocada. El vivir del Evangelio, aquí lo han convertido en vividores del Evangelio. Vivir del Evangelio es que la iglesia debe sostener a su pastor si su pastor es un hombre de Dios. Si es un sinvergüenza, la iglesia no puede mantener un sinvergüenza. La iglesia reconoce que su pastor es siervo de Dios. La iglesia reconoce que el testimonio de su pastor, lo conoce. La iglesia conoce el llamado de su pastor. La iglesia ve en su pastor el respaldo de Dios en el ministerio que el Señor le ha encomendado al pastor.
Dios lo respalda con presencia de Dios. Dios lo respalda con la palabra, con la sabiduría, con el denuedo, la autoridad, el valor para predicar la palabra, que no vende la palabra, que no es cobarde, que no se calla. La iglesia mira todas esas cualidades en su pastor. Y la iglesia, por el Señor Jesucristo, se le manda a la iglesia a sostener al pastor. Vamos a ampliar este tema. Jesucristo dice en Mateo capítulo 10 y en Lucas 10, cuando envió a sus discípulos, me gustaría leerles Lucas 10 primero, donde el Señor envía a sus discípulos a predicar con las siguientes ordenanzas. Le dice así: la mies a la verdad es mucha. Lucas 10:2 dice que designó a 70 de sus discípulos para enviarlo, conocido como el envío de los 70. Y le dijo: óigame, a la mies la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Óigame bien la palabra que Jesús usa: obreros. Obreros, no sinvergüenzas. Un obrero es el que trabaja dignamente. Un obrero es el que se gana el salario dignamente. Si le pagan por hora, desempeña las horas de trabajo. Si le pagan por día, desempeña el día de trabajo. Este es un obrero. Jesús no está hablando aquí de ladrones, está hablando de obreros. Un obrero es el que trabaja por su salario diario. Escúchame bien. Un obrero es el que trabaja por su alimento. Mírelo. ¿Cómo dice el Señor así? Que la mies es mucha y que le roguemos al Señor que envíe obreros. ¿Quién es el que envía obreros? Escúcheme, ¿quién es el que envía obreros? El Señor. No es un concilio, no es otro pastor a otro pastor. Es el Señor quien envía obreros a la mies. ¿Quién es la mies? La muchedumbre de personas necesitadas. Las almas necesitadas de un pastor. Dios les envía un obrero. Un obrero es el que no les va a robar. Un obrero es una persona decente. Un obrero no es aquel que se siente dueño de la compañía para la cual trabaja. Un obrero trabaja por su salario. Un obrero nunca se cree dueño de la compañía a la cual trabaja. Él sabe que tiene un patrón. Y él sabe que el patrón le va a pagar lo justo. Pero él nunca se cree dueño de la viña. Él sencillamente es un obrero. Los ladrones se creen dueños de la viña. Así Jesucristo le refirió la parábola a los fariseos. Que el Señor tenía una viña y se la arrendó a labradores para que cuando regresara, que le tuvieran los frutos. Y los labradores lo que hicieron fue matar a los enviados del Señor. Y luego les envió a su propio hijo. Tal vez le tenían temor. Jesús hablándole una parábola. Y ellos dijeron: mira, matémoslo porque él es heredero para que la viña nos quede a nosotros. Los fariseos entendieron que Jesús hablaba de ellos. Eran ladrones, eran ávaros. Se habían robado lo que el Señor les entregó para que ministrasen. Se habían hecho dueños hasta de la misma ley. La cambiaron a su manera. Vivían a su manera. Hacían lo que les venía en ganas. El Señor sabía que estaba hablando de ellos. Pues un obrero verdadero no hace eso. No quiere usurpar la viña de su maestro, de su Señor, sino que trabaja con limpia conciencia, sabiendo que sencillamente es un obrero. Todo pastor verdadero así se considera. Un obrero que sabe que él no es dueño de las ovejas, que él no es el dueño del ministerio, que él no es el dueño del reino de Dios, que sencillamente es un administrador del reino de Dios. Pablo dice que tengamos a los hombres como administradores de las cosas del Señor, pero que es necesario que el administrador sea hallado digno o sea hallado fiel. Ya voy a entrar en esa escritura. Sigo leyendo. Jesús habla de obrero. Yo creo que ella entendió lo que es un obrero entonces. Y debe entender lo que es un ladrón. El obrero que envía obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No lleves bolsa, no lleves alforjas, ni calzado. Y a nadie saludéis por el camino. El primer llamado, el primer envío era directamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En cualquier lugar donde entréis, decid paz. Ellos tenían que ir con un espíritu de paz, de sencillez, de amor.
de humildad. Tenían que ir con la paz del Señor y saludar a aquella casa donde entréis, diciendo, pase a vosotros. Y si hubiera allí hijo digno de, si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, la paz estará con ustedes siempre, se volverá a vosotros. No, en otras palabras, no van a hacer nada a la fuerza, no van a agarrarlo a patadas, no van a maldecirlo solo porque los corrió, no van a enojarse solo porque los corrió, no van a soltar una maldición sobre él o agarrar las cosas por la fuerza. Sencillamente la paz se volverá a ustedes y van a ir a otro lugar. ¿Ok? Y posad en aquella misma casa, comiendo, oiga, bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Oiga, aquí dice salario, Mateo dice alimento. El obrero es digno de su salario. No paséis de casa en casa. En cualquier lugar donde entréis y os reciban, comed lo que pongan por delante. Sanad enfermos. Las cualidades de un ministro. Sanad enfermos. Tienen el poder de Dios para sanar enfermos. Y decirle a aquella gente, el reino de los cielos se ha acercado. Predicar el evangelio. Escuche, estas palabras son muy importantes para tomarlas en cuenta en este tiempo que vivimos. Amado amigo, amado hermano, amado consiervo del Señor. Estos hombres no debían de andar de casa en casa. Oiga la palabra que Jesús les da. Escucha esto y escudriñelo. Usted sabe que un judío no puede comer de cualquier cosa. En aquel tiempo no podía comer de cualquier cosa. Mayormente en ciudades gentiles. Sí, el primer envío fue enviado a los judíos. Podemos decir que los judíos sabían lo que comían los mismos judíos y no podían comer otra cosa. Pero el segundo llamado fue enviado a gentiles, a toda persona. Y Jesús les da la misma ordenanza a los discípulos. Que coman de lo que les pongan por delante. Un judío no puede comer de lo que le pongan por delante. Pero los discípulos del Señor sí. Porque ya no eran judíos, eran siervos de Dios. En otras palabras, matar el orgullo que había en ellos. Matar eso de que no, yo no como eso, a mí tienen que ponerme esto y esto y esto, porque yo no como esas cosas. Eso es lo que dice matar el orgullo de ellos. Hacerles entender que debían de ser humildes. Y les dijo claramente que los enviaba como ovejas, como corderos. No los enviaba como fariseos. No los enviaba como altivos, como soberbios. De ir a exigir cosas a la gente, como hacen los falsos. Los falsos ni de por favor te piden. Es a la fuerza que te exigen las cosas. Los discípulos no. Jesús los manda con un corazón de cordero, manso como él era, cordero, y que comieran de lo que los pusieran por delante, y que no anduvieran de casa en casa, sino que estuvieran en un solo lugar, predicando el evangelio, y que bendijeran aquel hogar. Que sanaran enfermos si habían en aquella casa enfermos, y que les predicaran el evangelio, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Mateo dice, el Señor, no lleven alforja, ni bordón, ni oro, ni nada en vuestro cinto, porque el obrero es digno de su alimento. Todo pastor es digno de su alimento. Todo pastor tiene derecho a que la iglesia lo mantenga si es un pastor del Señor. No me importa lo que el mundo piense. A mí no me importa lo que el mundo piense. Este es un mandato del Señor. Lo que sí el mundo debe saber, que el pastor no debe enriquecerse. Y que si el mundo ahora blasfema, odia, aborrece el evangelio y nos tienen como ladrones y corruptos, es por culpa de hijos del diablo que se han aprovechado, que han, en otras palabras, exagerado este derecho y ya lo han hecho conforme a su propia concupiscencia y maldad de su corazón. No me importa que el mundo se dé cuenta, a mí no me interesa porque la Biblia lo dice. Y usted lo puede escudriñar donde se lo he leído. Mateo 10 y Lucas 10. Y 1 Corintios 9, 13 y 14. Donde Pablo dice que el obrero es digno de su salario. Digno de su alimento. Una cosa es ser digno de su alimento. Otra cosa es exagerar. Es robarle a los hermanos. Un pastor necesita un carro. Un pastor necesita donde vivir. Un pastor necesita su comida. Eso la Biblia lo dice. Digno de su alimento. Pero otra cosa es que un pastor exagere, que ya no quiere un carrito para transportarse a la iglesia, sino que quiere un carro último modelo, como vemos los falsos de hoy en día. Los carros que ellos usan
Solo los políticos corruptos y ladrones son similares porque son lo mismo. Ladrones. Hasta jet privados tienen que valen millones de dólares. La ropa que usan, exageradamente cara. Esa no es la actitud de un cordero. Esa no es la actitud de un hombre humilde. Esa no es la actitud de un obrero. Esa es la actitud de un avaro, ladrón y corrupto. Y a mí no me importa quién me escuche, quién me condene. Es la verdad. Bíblicamente lo podemos ver. La actitud de un siervo de Dios debe ser decente. Hágase todo decente. Dios te ha llamado a un ministerio. Lo primero que debes de tomar en cuenta si tu corazón es decente. Y aprender a ser ordenado. Una persona que no es decente, pues sencillamente es un ladrón. Una persona, la decencia se puede comparar con la fidelidad. Y la indecencia se puede comparar con la deslealtad, con la infidelidad, con el robo, con la calumnia. Un obrero tiene una actitud humilde. Por eso el salmista y el proverbista dicen en uno de sus salmos: Señor, no me des riqueza ni me des pobreza. El hombre de Dios debe de pedirle a Dios que le dé estas dos cosas. Que no le dé ni pobreza ni riqueza. Pobreza, el hombre puede caer en un desánimo. Y por eso David dice: no he visto justo. Joven fui y envejecí y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Un justo es aquel que vive por fe. Un justo es aquel que depende de Dios 100%. Un justo nunca aguantará hambre. Nunca aguantará hambre. Por eso el proverbista dice: Señor, no me des pobreza ni riqueza. No vaya a ser que siendo pobre, viéndome en tremenda necesidad, calamidad, vaya a robar y vaya a blasfemar y vaya a cometer pecado. No me dé riqueza, no vaya a pensar que si entiéndome rico, vaya a decir, pues, ¿quién es Dios? Así como dijo aquel rico insensato: muchos bienes tengo, me he enriquecido. Como decía la iglesia, la Odisea. ¿Qué era lo que decía la iglesia la Odisea? Yo soy rico y de nada tengo necesidad, y yo me he enriquecido. El Señor le dice: miserable, pobre, ciego y desnudo, desventurado. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, y compres colirio para que unjas tus ojos y veas, y ropas blancas para que no se descubra tu desnudez. Qué difícil es no entender el tiempo que estamos viviendo. Iglesia del Señor, abra sus ojos. El tiempo que estamos viviendo es el tiempo de la iglesia Laodicea, la iglesia soberbia, altiva, orgullosa, la iglesia apóstata, donde el Señor ya no estaba en medio de la iglesia, estaba afuera, o rogando, diciendo: aquí estoy afuera. Si alguno se arrepiente y reconoce su miseria espiritual, que aunque esté rico pero por dentro está muerto, que aunque esté saciado financieramente pero por dentro es un desgraciado, desventurado, abra su corazón y yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, consiervos del Señor, abramos los ojos. Mire el tiempo que estamos viviendo. Hay que tomar en cuenta, muy importante, con mucha importancia y seriedad, el tiempo que estamos viviendo. Si no, pagaremos caro delante del Señor cuando se manifieste, cuando nos diga: apártense de mí, hacedores de maldad. En otras palabras, corruptos, ladrones que usaron mi nombre para robar, profetizaron por dinero, incluso hicieron milagros por dinero. La pobre gente pagó por un milagro que ustedes no hicieron, sino que yo hice. La gente vino a ustedes, no porque ustedes, la verdad, son guías, si son ejemplos para que la gente los imite, sino porque yo toqué sus corazones. Pero ustedes son ladrones, maldosos. Apártense de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Mateo 7:22 dice eso. Es tiempo de abrir los ojos, iglesia del Señor. Basta ya de tanta hipocresía del diablo. El mundo está harto de escuchar lisonja. El mundo está harto de escuchar hijos del diablo, engañadores, ladrones, que a pleno culto, a plena predicación, dejan de predicar por sacar el ofrendero y decirle a la gente que traiga, porque a eso es que van a las iglesias, a robarle a la gente, porque Dios no los ha enviado. Un hombre con decencia no hace eso. El hombre que es invitado a una iglesia, si le dan gloria a Dios y si no le dan, él viene satisfecho porque ha hecho su trabajo. No predica por dinero,
Si le regalan algo, qué bueno. Si no, él se va tranquilo porque Dios lo ha enviado. Dios es el que lo sostiene. Dios es el que lo respalda. Ya vamos a estar respondiendo sus llamadas. Pero esto es muy importante que usted lo entienda, amado amigo. Mira el tiempo que estamos viviendo. Abusar del derecho. Pablo dice, yo no voy a abusar de eso. Cuando un hombre es decente y lo invitan a una iglesia a predicar y él ve que la iglesia es de humilde condición, hablando financieramente, no espiritualmente, espiritualmente todos somos iguales. Si somos siervos de Dios, tanto el predicador más grande que se crea, si es siervo de Dios o con el más humilde, somos lo mismo. Pero financieramente uno tiene más que otro. Si un pastor que es decente, predicador que es decente, evangelista que es decente, va a predicar a un lugar y ve que la iglesia es de humilde condición, en vez de robarles, les da. Y si no les da, pues tampoco les quita. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy? No se pierda estos temas, que voy a seguir hablando de esto. Ellos dicen, ¿cuántos miembros tienes? ¿Cuánto puedes juntar para que yo vaya? Necesito un carro rentado, un hotel. Y aparte de la ofrenda que vienen a recoger, le piden más a la gente. Yo predico esto porque amo a Cristo y amo a las personas. No soy pastor por lo que la iglesia me da. No soy pastor porque no quiero trabajar. No soy pastor porque soy aragán. ¿Sabe por qué soy pastor? Porque amo lo que predico. Si fuera falso no hablara esto. Y a mí no me importa quién se alegre. Hay medios de comunicación que no nos quieren escuchar y nunca me permitirían hablar esto. A mí no me importa. Pero el que es siervo de Dios y todo medio de comunicación que es de Cristo, sabe de lo que estoy hablando. Sabe que el apóstol Pablo, y ya se me fue el tiempo. Si usted quiere llamarme, lo puede hacer en este momento. Si quiere saber algo sobre este tema, 832-964-7431. 832-964-7431. 832-964-7431. Saludamos a todas las personas que nos están viendo en Honduras. Saludamos al pastor Selvin Díaz que nos está viendo allá en Honduras. A todos los hermanos que nos están viendo allá en Honduras, los hermanos que nos están viendo por las redes sociales, también las personas que nos están viendo acá en Houston y las personas que nos están viendo en Dallas. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a seguir el próximo martes con este tema, donde vamos a ver cómo nosotros podemos entender y detectar, discernir quién es verdadero y quién es falso. Quién es verdadero y quién es falso. Sabe que el apóstol Pablo aquí en la ministración de las ofrendas que los hermanos enviaban de Corinto, Macedonia, todo lo que era Macedonia, Tesalónica, Filipos, todas estas iglesias que enviaban ofrendas a los hermanos pobres en Jerusalén, no eran ofrendas para el apóstol Pablo, sino para los hermanos que estaban en Jerusalén viviendo de una manera pobre. Él les dice verdaderamente cómo se debían de recoger este tipo de donativos. Vamos a estar hablando el próximo martes de eso. Vamos a atender una llamada que está al aire. Dios le bendiga. Dios le bendiga, nada más para, pues sí, pues felicitar al pastor, ¿verdad? Que está ahorita en el programa. Gloria a Dios, hermano. Esa es la verdad, ¿me entiendes? Es lo que yo siento en mi corazón decirlo. Y Dios los bendiga y hay que seguir adelante. Gracias, hermano. Dios me lo bendiga y la gloria y la honra es al Señor. Sigamos orando, sigamos adelante y viviendo en una manera sobria en este tiempo que vivimos de apostasía. Adelante, mi amado hermano. Dios me lo bendiga. Igualmente, hermano. Gracias por su llamada. Estaba hablando, hermano, de esto.
Gloria al Señor. Estaba hablando de esto, mis amados hermanos, de cómo el apóstol Pablo le enseña a los hermanos de Corintios en el capítulo 16. Ya para terminar, me gustaría dejar comenzado, porque ya se me fue el tiempo, me gustaría dejar comenzado este tema para el próximo martes, si el Señor así lo quiere, de cómo el Señor, Pablo le enseñó a las iglesias de aquel tiempo a cómo recoger ofrendas para llevar a los hermanos de Jerusalén, que vivían en una manera, estaban viviendo, pasando necesidad. Y le dice Pablo que cuando él llegue no quiere recoger ofrendas. Qué penoso es que un predicador venga a la iglesia donde hay gente nueva que no conoce nada y comience a recoger la ofrenda en medio de pleno culto. ¿Qué es lo que el mundo se lleva a su casa? Una vergüenza, dice esa gente, solo dinero y dinero. Eso es lo que hoy pasa. Dios le bendiga, está al aire. Dios le bendiga, hermano. Le escucho. Sí, bendiciones, nomás que estaba viendo su mensaje por la televisión ahorita. Gloria al Señor, hermanita. Y me da gusto, la verdad, que sí, que pues que hayan varones que prediquen la verdad. Gloria al Señor, hermana, gracias. Que Dios nos ayude. Así es. Para seguir sirviendo de alerta al pueblo del Señor. Amén. Amén. Muchas gracias por su llamada. Dios me le bendiga. Adelante, hermanita. Igual, bueno. Bye bye. Entonces, hermanos, Pablo había enviado hombres. El que encabezaba la lista era Tito, era un hombre decente, era un hombre que todas las iglesias lo conocían, mayormente la iglesia de Corinto. Era un hombre decente, no era un hombre falso, era un hombre que le podían confiar cualquier cosa. Otro hombre de confianza, el apóstol Pablo, era Lucas, que se cree que Lucas fue el que fue enviado a Corinto a recoger la ofrenda que los hermanos habían establecido. Ni tan siquiera Pablo recogía las ofrendas porque no le gustaba que lo criticaran. Los corintios eran un poco habladores, un poquito lengua largas, y luego vamos a hablar de eso la próxima semana, donde después entraron falsos a la iglesia de Corinto que indujeron a los hermanos a levantarse contra Pablo, incluso, óigame bien, incluso a decir que Pablo no era un auténtico apóstol. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero para dejar comenzado este tema que estaremos tocando el próximo martes, Pablo dice: yo no quiero que cuando mis hermanos vayan, ustedes recojan ofrendas en el servicio. Yo quiero que ustedes, capítulo 16 de 1 Corintios, dice: en cuanto a las ofrendas para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Oiga, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según, oiga esto, muy importante que lo vamos a estar tocando después, según haya prosperado. Nunca esos hombres le iban a exigir algo a un hermano que no tuviera nada, sino a aquel que según Dios lo había prosperado, guardándolo aparte para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Mire lo que sucede hoy en día. Esto va a ser lo que vamos a tocar el próximo martes, si Dios lo quiere. Ya se me ha ido, ya se me fue el tiempo ya. Oiga lo que sucede hoy con los falsos predicadores. Vienen a las iglesias y en medio de la predicación son tan sinvergüenzas que ni permiso le piden al pastor anfitrión, ni permiso le piden, sino que son tan abusivos, descarados, hijos del diablo, ladrones, que en medio de predicación dejan de predicar. ¿Por qué dejan de predicar? Porque no tienen palabra de Dios. Son fuentes sin agua, son nubes sin agua, son árboles otoñales, dice Judas. Ellos sencillamente preparan un texto bíblico, pero a plena predicación tienen que pararse porque no tienen una fuente donde predicar. El Espíritu Santo no puede respaldarlos. Y en media predicación le dicen al hermano que traiga un ofrendero. Y en medio, tal vez, imagínate que yo haya formado una campaña evangelística donde hay gente nueva que le invitamos para que venga a escuchar al dicho, entre comillas, evangelista. Y en medio de la predicación empieza a recoger ofrenda y ni tan siquiera voluntariamente. No, ellos ponen la cantidad. Esos hijos del diablo es que hay que denunciar. Esos hijos del diablo es lo que hay que desenmascarar. Esos hijos del diablo es que hay que evitarles la entrada en nuestro ministerio. Por eso el mundo tiene a todo predicador como falso, como ladrón, por culpa de estos satánicos. Abra los ojos, pastor. Pues el mundo, Jesucristo dice, lo dijo en el Antiguo Testamento el Señor, lo que hoy estamos viviendo. El Señor le dijo al pueblo de Israel: por culpa de ustedes, mi nombre es blasfemado, es odiado, es burlado entre los gentiles por la conducta sucia de ustedes. Y les dice de esta manera: de ustedes salió toda la hipocresía a las naciones.
Por causa de estos sucios. Me perdona la expresión, pero Judas dice que son sucios en nuestros cultos. Son manchas en vuestros ágapes. ¿Qué significa ágapes? Pues cultos, fiestas que le hacemos al Señor Jesucristo, los cultos que nosotros hacemos. Fiestas. Son manchas en vuestros ágapes. Se recrean en ustedes mismos. Son mantenidos. Mire, mi amado hermano, amado amigo, que le quede muy claro y no me da vergüenza quien me está escuchando. El evangelio, del evangelio, yo no me avergüenzo. Romanos 1:16. Pablo dijo estas palabras: no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios, es poder de Dios para salvación. ¿Sabe de qué si me avergüenzo yo? De estos hijos del diablo que se llaman profetas, apóstoles, y lo que vienen a hacer a las pobres iglesias de pastores sin entendimiento, me perdona la expresión que uso, a recolectar dinero. Cuando ellos se van de dichos congresos, de dichos cruzadas, van con la maleta al lomo de dinero que han recolectado los pobres hermanos. Es más, ahora hasta andan una maquinita, ya andan su propia maquinita para que usted no se escape de cualquier manera. Si usted no anda cash, ellos dicen: no se preocupe, yo aquí traigo la maquinita, pase su tarjeta. O sea que de cualquier manera van a robar. Qué descarado. ¿Sabe que Pablo dice: cada quien dé como propuso en su corazón? No por tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero ellos le exigen, ellos dicen: necesito 100 personas de $100. Necesito 50 personas de $1,000 y todo este tipo de cosas. Estos sinvergüenzas hay que denunciarlos. Y usted sabe quiénes son. Yo no conozco muchos, pero no tengo problemas con decir los nombres. Son sinvergüenzas. Y la Biblia dice que su propia gloria es su propia vergüenza, porque solo piensan en lo terrenal. Pablo le dice a los hermanos de Filipos: se lo vuelvo a decir llorando, que hay hijos del diablo, que, tal vez no en esta expresión, pero dice que son enemigos de la cruz de Cristo, que su propia gloria es su vergüenza y su propio propósito es su propia panza. Solo piensan en lo terrenal. A este tipo de personas hay que evitar. Vamos a vernos el próximo martes, amados hermanos que nos escuchan en Houston, en Dallas. El próximo martes venimos más con este tema que apenas hemos comenzado, titulado El desorden en los ministerios. Vamos a hablar de los desórdenes que hay en las iglesias hoy en día. Y tenemos que hablarlo. ¿Quién más lo va a hablar? ¿Va a venir a hablarlo el mundo? ¿Va a venirlo a hablar un político? Nosotros mismos tenemos que hablarlo. Pablo dice que nosotros tenemos que arreglar los asuntos de la iglesia y juzgar a cualquiera que no ande ordenadamente. Juzgar, no estoy hablando de condenar. Juzgar, estoy hablando de poner en su sitio a cualquier sinvergüenza que quiera manchar la imagen del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios me lo bendiga. Nos vamos a ver el próximo martes, amados hermanos, con la ayuda del Señor. Saludamos a todas las personas que nos estuvieron viendo por las redes sociales acá en Houston. Dios me los bendiga a todas las personas que nos ven en otros países. Este es su programa, La Biblia y el Tiempo. Y su servidor, Pastor Carlos Fuentes, pastor de la Iglesia Misión Evangelística acá en Houston. La dirección es la siguiente para aquellas personas que tal vez no tienen una iglesia donde congregarse y les gustaría unirse a nuestro ministerio. La dirección es la siguiente: 7243 Bisonet Street, Houston, Texas, 77074. El teléfono a llamar es 832-964-7431. Dios me los bendiga grandemente. Será hasta la próxima semana cuando vendremos, si el Señor quiere, con un programa más de la Biblia y el Tiempo. Bendiciones. Todo se cumplirá en el tiempo y en el lugar exacto. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el principio de dolores.
La Iglesia Misión Evangelística en Houston, Texas, presentó su programa La Biblia y el Tiempo con su pastor Carlos Fuentes, esperando que este espacio haya sido de edificación para su vida. Será hasta la próxima. Que Dios le bendiga.